como esta como fórmula para poder transformar nuestra empresa, ¿cuáles son las ventajas o cuáles son las herramientas que tenemos que poder aplicar para poder incorporar perspectiva de género y no discriminación en todos los procesos de trabajo que implican en una empresa, poder generar condiciones de igualdad para todas las personas e incluso el poder implementar acciones para poder prevenir y atender la violencia laboral, generar condiciones de igualdad y no discriminación y en general poder generar acciones de corresponsabilidad entre la vida familiar, laboral y personal de todas las personas que se encuentran trabajando en un lugar. La siguiente, por favor, Héctor. Y bueno, pues el día de hoy, el día de hoy tenemos el gusto, este equipo vamos a platicarle acerca de estos temas tan interesantes. Está conformado, les voy a presentar en orden como estamos en las diapositivas y bueno, tenemos el gusto el día de hoy, vamos a escuchar a la maestra Carla Gutiérrez. Ella es licenciada y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es docente certificada en evaluación de competencia de candidatos con base en estándares de competencia, así como también en capacitación presencial a servidoras y servidores públicos. Ha sido integrante del núcleo multidisciplinario sobre derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Ella es especialista en diseño, desarrollo, implementación y seguimiento de proyectos e instrumentos normativos con igualdad y no discriminación sobre la incorporación de la perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes en el diseño, desarrollo, implementación y seguimiento de políticas públicas. Ella nos va a platicar acerca del marco normativo en el país y a nivel internacional. Y bueno, vamos a escuchar este tema y bueno, después vamos a poder escuchar a el licenciado Héctor, ay, permítanme, es que aquí ya se me estaba viendo, al licenciado Héctor, él es Héctor Contreras, él es abogado, abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene más de 30 años de experiencia y ha colaborado en el sector público para diversas agencias gubernamentales en los sectores financiero, turístico y de protección de datos personales. En el sector privado ha podido colaborar y es asesor legal de distintas empresas en los sectores financieros, inmobiliarios y turísticas. Es especialista en el diseño, implementación y gestión de programas de cumplimiento. Actualmente es socio director de Governance, Ethics and Compliance Advisors, que es una firma boutique especializada en riesgos legales, cumplimiento normativo y litigio estratégico. Él nos va a hablar justamente acerca de compliance y cómo lo podemos aplicar. Y al final vamos a poder escuchar a la licenciada Elisa Suárez Bellido, abogada veracruzana. Ella es egresada del ITAM y es maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana, con especializaciones por parte de la Universidad de Negocios de Chicago. Ha impulsado en diversos foros y eventos mecanismos y acciones que permiten coadyuvar a la implementación exitosa de una cultura de integridad empresarial basada en la innovación, la economía conductual y la mejora del clima organizacional. Su objetivo como directora de crecimiento en México es impulsar la democratización de las tecnologías que permitan facilitar la labor de compliance en la construcción y fomento a una cultura empresarial ética basada en los pilares de comunicación, confianza, formación e innovación. Y te cuenta con una maestría por parte de la Universidad Panamericana en Gobierno y Política Pública. Bueno, pues como se podrán dar cuenta, el equipo está tenemos varias aristas de este tema acerca del cumplimiento en temas de igualdad. Y bueno, la siguiente lámina, por favor, Héctor. Y bueno, el objetivo de este taller, el objetivo es poder dar a conocer como una fórmula, cómo el género y el compliance nos puede ayudar a incrementar la productividad de la empresa a través de un proceso de transformación en el que de manera práctica y sobre todo efectiva nos permita poder llegar a cumplir con las obligaciones legales y sobre todo con poder ayudar a contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Vamos a ver mucho más a detalle este tema. Y la siguiente, por favor. No debemos de perder de vista que hay estudios que demuestran que el poder incorporar e implementar políticas de género
contribuye al incremento de hasta el 30% en la productividad de la empresa. Entonces, bueno, si hay mayor productividad, indudablemente esto se representará en muchísima mayor rentabilidad. Entonces, bueno, pues pongamos mucha atención. Si tienen dudas, vayan escribiéndole en el chat. Al final vamos a tener un momento de preguntas y respuestas. Y bueno, pues dejamos a la maestra Carla Gutiérrez. Adelante. Gracias, Sonia. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos. Justamente yo abordaré toda la parte teórico-metodológica y el marco normativo de por qué incorporar la política de la igualdad y la no discriminación en las políticas de compliance es no solo fundamental para el desarrollo y crecimiento de las empresas, sino también es una manera de contribuir desde nuestros propios espacios empresariales para mejorar la situación de todas las personas que laboramos el día al día en cada uno de los centros de trabajo. Entonces, bueno, a nivel mundial esto es muy importante porque no es una ocurrencia del Estado mexicano, no es una ocurrencia del sector empresarial en México, sino que responde a una serie de exigencias y expectativas que a nivel mundial se han venido desarrollando, sobre todo en zonas del mundo como es la Unión Europea, que estableció ya desde décadas atrás toda esta política relacionada para garantizar que la participación de las mujeres en los centros de trabajo contribuya al crecimiento, ¿no?, que se ha venido desarrollando desde la participación de los hombres. Entonces, más allá de pensar que es una especie de revancha en el espacio, en el ámbito laboral, lo que se ha venido desarrollando en las últimas décadas es el reconocimiento de incorporar a las mujeres y cómo es que esto beneficia a nivel mundial, ¿no?, a cada una de las regiones donde se está desarrollando. Si ustedes pueden ver esta lámina, en términos generales, aproximadamente un 57.4% de las empresas que han sido encuestadas respecto de las iniciativas sobre diversidad de género, pues han tenido resultados favorables, ¿no? El 60.2% afirmaron haber aumentado sus ganancias, la productividad, hay un 56.8% de retención de talento, el 54% han adquirido una mayor creatividad, innovación y apertura, porque finalmente se está incorporando visiones diferentes de cómo abundar en el crecimiento y desarrollo de las empresas y, por supuesto, eso tiene como efecto el incremento en su productividad. El 54.1% afirma haber mejorado la reputación de la empresa. Sabemos, lamentablemente, hay muchas empresas en México, sobre todo, que tenemos esta experiencia en lo cotidiano, de escuchar qué empresas tienen un mal clima laboral, en cuáles es más común la explotación de las y los trabajadores, en cuál hay pocas oportunidades de crecimiento. Sin embargo, cuando se empieza a incorporar estas políticas de igualdad y donde hay posibilidad de que todas las personas alcancen un desarrollo pleno, por supuesto que se va a ver reflejado no solo en la atención a clientes, proveedores, sino también en el crecimiento, y eso va a hacer tener empresas con una mejor reputación. Y finalmente el 36.5% pues afirmaron tener una mejor capacidad de evaluar el interés de los consumidores. ¿Por qué? Porque, insisto, es el incorporar nuevas visiones de cómo abordar retos, metas, cumplimiento de objetivos, y esto lo que hace es fortalecer un equipo donde se puede tomar en consideración las distintas experiencias y posturas de todas las personas que participan. En términos generales, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, se ha podido demostrar que el tener a mujeres en espacios directivos, pues finalmente tiene un beneficio económico que puede verse reflejado para la empresa entre un 10 y 15%. Y además, sí, también está respaldado por estudios donde podemos observar que esto también va a tener un reflejo en el aumento del PIB. Tan solo en América Latina estamos hablando del 34% del PIB regional. Entonces, este panorama lo que nos permite mostrar es que no se trata de estas políticas que parecieran de moda, sino que este resultado de la experiencia en otras regiones que ha ido permeando y que nos permite identificar cómo es que las empresas que tienen una política inclusiva de género, más las otras diferencias que abordaremos más adelante, finalmente puede dar una mayor fortaleza a la empresa porque está integrando las capacidades y habilidades de todas las personas que la conforman. La siguiente, por favor.
Bueno, esto es a nivel internacional. A nivel nacional, México, pues ahorita después de pandemia estamos atravesando con todo este reajuste de la política económica mundial, el tema de los conflictos que finalmente han derivado en que varias empresas se tengan que posicionar en regiones cercanas a Estados Unidos. Bueno, pues nos convierten en un buen referente en cuanto a geopolítica económica, ¿no? Todo el tema de inversión, el tema de desarrollo de empresas, pues en un territorio interesante. Y de aparte de esto es que muchas de las empresas internacionales pues también están poniendo el punto, ¿no? Sobre qué tipo de políticas en materia de igualdad, protección de derechos humanos, el tema de espacios libres de violencia, finalmente estamos llevando a cabo dentro de nuestro propio sector empresarial. Entonces, para México esto es muy importante porque finalmente somos, digo, además de que somos parte del TME como socio de la principal economía, por lo menos, ¿no? Latinoamericana, perdón, americana, y tenemos contactos ya con la Unión Europea a través de otros tratados internacionales en materia de comercio exterior. Bueno, finalmente estamos siendo un referente para atraer inversión y, bueno, ¿qué podemos plantearles? ¿Cómo contribuimos desde nuestro propio posicionamiento con políticas de igualdad que le garanticen a estas empresas que van a tener ambientes laborales productivos, libres de conflictos, que realmente contribuyan al crecimiento de las propias empresas y que eso se refleje en una mejor situación empresarial y económica, ¿no? La siguiente. Entonces, en este sentido, el Estado mexicano, la anterior, por favor, el Estado mexicano ha ido construyendo un marco normativo. Aquí lo que me gustaría mostrar de este marco normativo básicamente es cuáles son las leyes en las que se sustenta esta política de inclusión. La Constitución Política que nos establece el eje rector de derechos humanos. Ven aquí ustedes también CEDAW, Belém do Pará, la OIT, que bueno, CEDAW es la Convención para eliminar toda forma de discriminación en contra de la mujer, es por sus siglas en inglés. Y finalmente esta convención, pues lo que va a tener, el impacto que va a tener en la política de inclusión es establecer políticas públicas por las cuales el Estado mexicano esté llevando a cabo el cumplimiento de estos compromisos para eliminar esas formas de discriminación, que se va a conjugar con Belém do Pará, que es la Convención para eliminar toda forma de violencia contra las mujeres, que también va a establecer compromisos muy concretos al Estado mexicano, como establecer una serie de medidas, sobre todo regulatorias, que garanticen que se cumplan estos compromisos de erradicar violencia. Y por último, los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo, que en temas de género también han venido estableciendo una serie de compromisos para el Estado mexicano que se van a ver reflejado en estas tres leyes que mostramos abajo. Por un lado, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres va a establecer no solamente la política nacional, sino también una serie de conceptos que vamos a estar escuchando continuamente ya en estos tiempos donde se está hablando de estas políticas de inclusión, como lo es la igualdad de género, lo es la igualdad sustantiva, que básicamente coinciden en garantizar que todas las personas, hombres y mujeres en los centros de trabajo, puedan acceder a el mayor cúmulo de oportunidades, de buen trato, de derechos que pueda tener la otra parte de la población. Y básicamente va enfocado a establecer este plano de igualdad para efectos de acceso a oportunidades y que se va a ver reflejado, por supuesto, en mejores condiciones de trabajo y de relaciones personales entre los equipos que elaboran. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de esta ley lo que se toma para efectos de la política de inclusión es la herramienta de perspectiva de género. Últimamente también está muy presente como parte de los compromisos del Estado mexicano, está muy presente en los discursos políticos, en los discursos públicos, y lo que consiste, la perspectiva es una herramienta de análisis. ¿Para qué sirve esta herramienta de análisis? De manera muy particular en las políticas de inclusión y en el ámbito empresarial, pues porque nos van a permitir identificar y analizar las diversas formas en que se relacionan las mujeres y los hombres en los espacios públicos de centro de trabajo. Digo, por supuesto que lo hace en todos los aspectos de la vida humana, pero para efectos de las políticas de inclusión, se va a centrar en cómo se dan estas relaciones y cómo identificar situaciones de desigualdad que, por supuesto, se puedan revertir a partir de la implementación de las políticas de igualdad y no discriminación, ¿no?, que se establecen en las empresas de trabajo. Y finalmente, la Ley Federal del Trabajo, esta ley
establece una obligación para las empresas, obligación patronal, donde en atención a toda esta política en materia de igualdad mexicana, establece la creación de un protocolo para prevenir situaciones de discriminación, ya sea por razón de género, por violencia de género o incluso por casos de violencia y acoso o hostigamiento sexual, que bien sabemos siempre es un tema delicado que está presente en los espacios laborales. Y finalmente, el contar con esta obligación dentro de las disposiciones normativas, bueno, pues ya va perfilando hacia dónde va la actuación y la responsabilidad de las empresas, ¿no? Entonces, este es nuestro marco normativo. La siguiente, por favor, que finalmente lo que nos va a permitir es llegar a este conjunto de ventajas donde que van a verse reflejadas para las empresas. De ahí la importancia de considerar a las políticas de igualdad y no discriminación como parte fundamental del marco de actuación normativo de todo el sector empresarial, ¿no? Dentro de las ventajas, bueno, ya lo veíamos con los resultados de instituciones internacionales. Finalmente, va a fomentar la innovación, la creatividad, va a también tener mayores oportunidades de desarrollo y ventajas competitivas, va a promover ambientes laborales equitativos, respetuosos y sobre todo va también a fortalecer la propia dinámica laboral, la manera en que se relacionan las personas dentro de los centros de trabajo. Otra de las ventajas, pues va a mejorar esta imagen reputacional que ya veíamos anteriormente y bueno, pues también eso finalmente no solo va a permitir la retención de talentos, sino que tengamos la posibilidad de convertirnos en empresas con un alto nivel competitivo que permita además pues trascender, ¿no? A incluso contratos internacionales o la relación más allá de las fronteras. Entonces, finalmente contar con todas estas ventajas a partir de conocer cómo funciona la normatividad en materia de igualdad y cómo se puede implementar en las empresas, pues nos va a dar oportunidad de establecer políticas reales y efectivas que beneficien al sector empresarial. La siguiente, por favor. Y bueno, finalmente con esto, las preguntas que siempre hemos estado planteando para efecto de favorecer la inclusión en las empresas, pues es si se está lista, ¿no? La empresa para liderar el cambio y hasta dónde estamos dispuestos a perder este valor de la igualdad. Entonces, bueno, aquí ya cedo la participación al licenciado Héctor Contreras, que nos va a abundar más de este tema. Gracias, Carlita. Muy buena participación y muy expedita. Pero bueno, oigan, me van a preguntar lo de siempre. Oye, ¿por qué compliance, no? ¿Por qué metemos el tema de cumplimiento normativo a estos temas de inclusión y género, a estos temas de igualdad y no discriminación? Y creo que la respuesta es muy sencilla y viene muy compactada y muy precisa en el siguiente slide. En los siguientes slides. Primero, hay que recordar que hoy en el tema de cumplimiento normativo siempre partimos de riesgos potenciales, de la identificación, el diagnóstico, evaluación, gestión y control de riesgos, inclusive su mitigación. Nunca va a ser cero, pero creo esta herramienta, nosotros lo vemos así, el compliance es una herramienta para poder controlar, gestionar y mitigar los riesgos a los que estamos expuestos. Por un lado, Carla ya mencionó cuáles son las ventajas competitivas de los temas de inclusión y género, pero por otro lado, tenemos que ver la otra parte, ¿no? La parte relativa a los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos legales a los que nos encontramos expuestos? Los riesgos económicos, la pérdida de acceso a fuentes de financiamiento, la baja productividad y los riesgos reputacionales. Algo interesante en el tema de los riesgos legales, bueno, pues ya lo mencionaba Carla, es primero nos vamos a exponer a posibles litigios, a posibles demandas, a posibles procedimientos administrativos ante las autoridades especializadas en temas de género o de no discriminación. Y pues esto nos lleva a tener riesgos económicos colaterales como multas. Por supuesto, el gasto en litigios es tremendo, el gasto en demandas laborales, el gasto en temas de orden penal, porque hay que recordar que este tema de género
hoy llega también a temas de orden penal. Entonces, sí, por un lado tenemos las políticas, pero por otro lado también tenemos ilícitos, tenemos delitos. Entonces, pues tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Y esto a reserva de los costos que implica, costos indirectos que implica para las empresas el no tener estas políticas, la pérdida de la competitividad frente a terceros que sí tienen estas políticas y que empiezan a generar una economía a partir de implementar o generar las condiciones idóneas para que hombres y mujeres estén en igualdad de condiciones y circunstancias ante ciertos eventos, ¿no? Algo importante es la pérdida de acceso a fuentes de financiamiento. Ya lo comentaba Carla, ya lo comentaba Sonia. En los temas de financiamiento privado hoy, los objetivos de desarrollo sustentable están cada vez más presentes. Hace unas semanas ya se menciona, ya se hablaba de todo el tema de la taxonomía de derecho sustentable, de la taxonomía de temas medioambientales, pero también está dentro de los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible de la ONU el tema de igualdad y no discriminación, de inclusión y género. Entonces, es bien relevante que hoy estos elementos se incorporen si queremos entrar o participar en estos mecanismos de financiamiento privado, ¿no? Algo importantísimo es el tema de la baja de productividad. Aquí nos quedamos entre priorización y productividad en la lámina, pero bueno, estamos hablando de productividad y algo que es probado ya y que hay estudios muy serios en la materia es que finalmente cuando incorporamos estos temas, estas políticas y son efectivas, la productividad se eleva hasta en un 30%. Ahora, productividad implica mayor rentabilidad, ¿no? Esto es muy relevante porque al final del tiempo lo que buscamos en las empresas es ser cada vez más competitivos, cada vez más rentables y ser sustentables económicamente, ¿no? No, de nada vale tener una gran empresa si la rentabilidad es mínima o la productividad de los colaboradores es mínima. Y, bueno, pues incide negativamente el que no tengamos estas políticas, pero cuando las incorporamos, se revierte este efecto negativo y no es de manera automática porque implica, y ya lo va a mencionar en algún momento Elisa, pero implica el ser o tener una política efectiva y eficaz. Y bueno, finalmente los riesgos reputacionales, ¿no? Creo que hoy cualquier empresa en la que, u organización en la que hay temas de discriminación, en los que hay temas de hostigamiento laboral, en los que hay temas de hostigamiento sexual, en los que hay temas de no igualdad, en igualdad de circunstancias, el no acceder a puestos similares, en no tener salarios similares entre hombres y mujeres, en temas vinculados a temas de orientación sexual o cuestiones de esta naturaleza o de discapacidad y cuestiones de este tipo, bueno, pues tienen efectos reputacionales brutales. No sobran los casos y creo que no es el foro, pero creo que lo primero que tenemos que ver desde el punto de vista de cumplimiento normativo son los riesgos, ¿no? Hoy un programa de cumplimiento no es efectivo si no va, identifica, evalúa y gestiona los riesgos. Ahora bien, ¿cómo nos va a ayudar el tema de compliance? ¿Cómo nos va a ayudar el tema de cumplimiento normativo? Primero, en muchas de sus empresas seguramente ya tienen programas de cumplimiento. ¿Y por qué colgarle una estrellita más al tema de a los compliance officers? Yo creo que es casi de manera natural que vean estos temas y es por dos razones. Un tema es de ética, el otro es de eficacia en las políticas y procedimientos que hay en estos temas y que se deben de implementar a partir de la normativa que ya ha mencionado Carla y de la regulación que ya ha mencionado Carla. Y creo que es muy sencillo. Es primero el tema de gobernanza corporativa o gobierno corporativo, que es estructura corporativa, el tema de capacitación y difusión, el tema de canal de denuncia, que no voy a tocar porque lo va a abordar a profundidad Elisa, y el tema de mejora continua. ¿Por qué el tema de gobernanza corporativa? Porque, a ver, hay que recordar dos cosas. Lo que no está escrito, lo que no está en un contrato, prácticamente no vale, ¿no? La buena fe es muy importante, sí, el tema de la confianza, el tema de que los empresarios se comprometan, pero no hay mejor compromiso que el que está escrito. Y hoy tenemos una oportunidad
una ventana de oportunidad, yo creo, en el ámbito empresarial, porque estamos a prácticamente 35, 36 días de que se vence el plazo para que se registren los contratos colectivos de trabajo a nivel nacional. Y estamos hablando de alrededor de 500,000 contratos. Llevábamos más o menos, bueno, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social llevaba un conteo de 15,000, entonces nos faltan 450 o 70 y tantos mil, ¿no? 80 y tantos mil. Entonces, tenemos una gran ventana de oportunidad y lo que les decía es, a ver, no tiene que ser complicado ni complejas las cláusulas en materia de igualdad y no discriminación, perdón, de igualdad y género o no discriminación, pero creo que deben de estar establecidas, o estamos ciertos que deben estar establecidas en los contratos colectivos de trabajo. ¿Y esto por qué? Porque en automático se va a convertir en un derecho reconocido. No basta que lo diga la ley, no basta que se establezcan las políticas. Le da la mayor seriedad el incorporarse dentro de un clausulado, dentro de un contrato. ¿Por qué? Porque es un reconocimiento expreso a las y los trabajadores para que puedan ejercer, en caso de no cumplirse este clausulado, puedan ejercer las acciones que corresponden. Por supuesto, el tema de políticas y procedimientos. A ver, está padrísimo tener un código de conducta, un código de ética, tener pues nuestro contrato, pero si no decimos el cómo, no decimos el alcance de nuestras políticas, de nuestros criterios de aplicación de estas políticas, no van a servir de nada. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace efectivo precisamente un programa de cumplimiento. Y ustedes que están aquí, muchos lo manejan y saben que esto es real. A ver, ¿hasta dónde me voy a obligar en mi programa de cumplimiento? ¿Hasta dónde me voy a obligar en mis políticas de inclusión y género? Y dos, ¿cómo le voy a hacer? Porque no solo es el hasta dónde, sino cómo, quién, por qué lo va a hacer, quién va a participar en estos procedimientos para que se hagan efectivos, para que se evalúen periódicamente, quién va a ser el responsable. Y aquí viene la siguiente parte, la estructura corporativa, ¿no? El tema del comité de ética, el tema del oficial de cumplimiento, el tema de las comisiones que debe haber por protocolo y en materia de trabajo y en materia de inclusión y género. Entonces aquí ya le empezamos a dar forma. Y por pequeña que sea la empresa, el delegar estas funciones en alguien más dentro de la organización le va a dar certeza y le va a dar, por supuesto, la posibilidad de que alguien sea directamente responsable de la ejecución, de la supervisión y del cumplimiento de lo que estamos diciendo en nuestro clausulado y en nuestras políticas y procedimientos. Carla me aleccionaba y me comentaba y me capacitó prácticamente previamente a esto, mencionándome que, por ejemplo, en el caso de las comisiones y por los protocolos que hay en materia de inclusión y género, le toca presidir a estos órganos colegiados en muchas ocasiones, bueno, no en muchas ocasiones, le toca presidir a una mujer. Entonces, pues aquí se empieza a hacer efectivo el tema de la política y el procedimiento. ¿Por qué? Porque si finalmente le va a tocar presidir una comisión a una persona del sexo femenino, le va a dar certeza y le va a dar legitimidad a este procedimiento y no va a estar viciado, ¿no? No va a quedarse entre cuates el comité, no va a quedarse entre cuates, entre caballeros, el tema del cumplimiento y la ejecución de una política. Lo que se busca precisamente con este tipo de estructuras corporativas y normativas es que se legitime el proceso y dos, que la toma de decisiones sea lo más objetiva y transparente posible. Entonces, vean cómo el cumplimiento normativo va de manera natural con lo que nos establece la ley y con lo que nos establecen las normas. Y luego viene una tercera y maravillosa que me encanta, en donde efectivamente Carla y Sonia son expertas, el tema de capacitación y difusión. Por supuesto, si tú no lo difundes a nivel de dirección, a nivel de socios, de directorio y a nivel operativo, las políticas y procedimientos no sirven para nada, se convierten en un manual maravilloso que se guarda en el cajón del oficial de cumplimiento, pero nadie las entiende, ¿no? Y si las escribes en idioma compliance officer, por supuesto que tampoco nadie las entiende. El tema de la capacitación y difusión es fundamental dentro de las organizaciones. Y aquí es donde el compliance juega un papel bien importante porque va a hacer que sus políticas, sus procedimientos, el oficial de cumplimiento y los comités van a hacer que las políticas y los procedimientos lleguen
a todas las personas dentro de la organización y efectivamente se comprometan. Algo que comentábamos y conversábamos con Carla es que vemos el compromiso y vemos que las políticas se convierten en efectivas cuando hay el compromiso de la alta dirección, de los socios. No quiere decir que estemos de acuerdo con todas las políticas, no quiere decir que estemos de acuerdo con el fondo de todos los asuntos, pero sí quiere decir que por lo menos aceptamos y difundimos y ejecutamos y nos comprometemos a que si algo se pone en una política y procedimiento, se ejecute y hay el compromiso desde el más alto nivel dentro de la organización para que se cumpla. Y esto es lo que hace la capacitación y difusión. Ahora bien, en la parte operativa, en la parte gerencial, estamos en el día a día, en las organizaciones, estamos entre que vendemos, entre que ejecutamos, entre que salimos a trabajar, entre que conectamos clientes, entre todo esto, pero perdemos este tema de la perspectiva de género cuando no estamos constantemente capacitados. Y es un hecho, y digo, lo tengo que decir como lo pienso, que en México estas políticas y estos procedimientos están, pues, prácticamente nadando contracorriente. ¿Por qué? Porque lo vemos en una realidad, lo vemos en los hechos, ¿no? El número de feminicidios, el número de temas de violencia familiar, el número de temas de violencia de género que hay dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, pues es altísimo. Entonces, tenemos que empezar con concientizarnos nosotros por comprender de qué se trata esto, de algo que mencionaba Carla, no se trata de revanchismo, no se trata de venganzas, no se trata de hombres contra mujeres, no se trata de eso, se trata de que todos somos seres humanos, todos tenemos derechos y todos debemos acceder y tener los mismos derechos y las mismas responsabilidades en el ámbito laboral. Con sus desigualdades, porque habrá momentos en donde tendremos que ser desiguales, pero en la proporción, en la competencia profesional y laboral, debemos estar en igualdad de condiciones y no puede dar lugar a que haya discriminación de ningún lado. Algo que me encantó, que me comentó Carla, es, oye, la discriminación se da de género, se da de hombres hacia mujeres y de mujeres hacia hombres, de hombres entre hombres, de mujeres entre mujeres, y entonces se convierte esto en un tema, pues, muy problemático, muy complejo, social, y que solo lo vamos a lograr ir desmenuzando y desatorando en la medida en que entendamos el concepto, nos capacitemos y más aún difundamos poco a poco esta política y esta cultura del cumplimiento en temas de derechos humanos y de igualdad, ¿no? Dejo el canal de denuncia y el tema de mejora continua, por supuesto, algo que no es medible, no es perfectible, algo que no se puede mejorar y que no va evolucionando en la medida en que va evolucionando la sociedad, es algo que no nos sirve. Entonces, lo mejor de un programa de cumplimiento efectivo y eficaz y de este tipo de políticas es que sea medible, auditable y vaya evolucionando paso a paso, ¿no? Un ejemplo es, y yo algo que platicaba con Carla y con Sonia y con Elisa es, oye, ¿por qué las políticas de cuota de género? Bueno, pues me dijeron, oye, tenemos que empezar por algo. O sea, lo primero que tenía que hacerse es insertar a la mujer en la discusión, incorporarla en el visibilizar. Eso es lo que me dijo Carla, visibilizar a la mujer en estos temas, en la política, en la economía, en la alta dirección, en la producción de la empresa. Entonces, lo entendí y precisamente es el primer paso, visibilizar a las mujeres, darles su opinión y, por supuesto, después de ello vendrán todas las políticas, pero parte de lo que mencionaba Carla es, oye, es el primer paso, ¿no? Tenemos que pelear políticas y cuotas de género. ¿Por qué? Porque prácticamente en muchos lugares, pues no hay cuotas de género, ¿no? Y esto, se los digo a título personal, esto me pasó a mí en mi firma, ¿no? En donde prácticamente el equipo éramos socios, todos caballeros, pero pues no teníamos este tema. Entonces, justamente me acerqué con Carla, me acerqué con Sonia, me acerqué con Elisa y estamos cambiando el modelo de negocio y estamos cambiando la forma en que hacemos negocio, ¿no? Entonces, esto se llama el tema de mejora continua. Creo que en este sentido, el compliance es la mejor herramienta que además ya no hay que inventar el hilo negro, ya todo está en el tema de cumplimiento normativo.
Ya solo hay que adaptar estas políticas, darles este cauce y a partir de ahí lograr que se implementen, se ejecuten, se gestionen y se vayan midiendo continuamente. Yo hasta ahí mi participación y le cedo con muchísimo gusto la palabra a mi querida Elisa. Elisa, adelante. Muchas gracias, Héctor. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por este espacio. En un horario y día complicado, pero muchísimas gracias por estar aquí, por preocuparse. Creo que ese es el primer paso para tomar camino hacia la acción. Y a mí, antes de empezar a hablar de RegTech y temas de inclusión y género, cómo la tecnología nos puede ayudar y facilitar el camino a querer hacer una diferencia, me gustaría poner sobre la mesa una frase que me gusta muchísimo y que creo que abona mucho lo que vamos a platicar en los próximos minutos. Y es una frase de Obama, de Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, que decía que el cambio no vendrá si esperamos que alguien más lo haga, o si esperamos por otro momento, un mejor momento. Nosotros somos los que hemos estado esperando, nosotros somos el cambio que buscamos. Y el primer paso para dar un cambio es querer estar abiertos a escuchar aquello que a veces es incómodo, o que la mayor parte de las veces es incómodo. ¿Y cómo nos podemos enterar de aquello que es incómodo? Teniendo tecnología que nos ayude a avalar, que nos ayude a estar al tanto de aquello que nos duele, aquello que nos hace falta mejorar, porque al final un programa de compliance no es algo estático, es algo vivencial, es algo que constantemente tiene que estar mejorándose, innovándose, perfeccionándose, no es algo que redactamos y que se debe de guardar en un cajón. Constantemente deberemos de someterlo a la más grande prueba de fuego que existe para un programa de compliance, que es un sistema de denuncias. Entonces, ¿cómo ha iniciado este tema de los sistemas de denuncia, de los canales de denuncia, para poder pasar a un sistema de denuncia y a un proceso complejo de investigación interna, pero que si tenemos bien mapeado, bien identificado, nos puede hacer la mitad del trabajo y sobre todo ayudarnos a llegar a la causa raíz, que es lo más importante en tema de investigaciones internas? Es algo que hoy en día vamos a platicar. Es importante podernos asociar con la tecnología, de manera que nuestra labor de investigación, nuestra labor de mejora de nuestros programas de compliance vaya de la mano de sistemas que faciliten nuestro trabajo, que garanticen imparcialidad, que garanticen esta objetividad en el análisis y estudio de la información. Y eso es parte de lo que hoy en día ya existe y que se pone sobre la mesa. Son tecnologías que te permitan, a través de principios de economía conductual, de inteligencia artificial que previene conflictos de interés, poderle facilitar la tarea a los compliance officers. Muchas veces las empresas tienen el área de denuncias en auditoría y muchas veces ha sido así porque así empezó el tema. Todo lo que está mal lo debe de ver auditoría. Y realmente la función va más allá de solamente solucionar un problema. Hay que llegar a la causa raíz, hay que entender por qué sucedió el problema, qué fue lo que sucedió que no vimos venir, cómo lo podemos mejorar, qué política nos falló, cómo podemos prevenir, porque la mayor parte de las situaciones que nos suceden pudieron haberse identificado en algún punto de nuestro proceso. Sin embargo, no teníamos el canal, no teníamos la manera, no teníamos la confianza para hacer que las personas pudieran acercarse a nosotros y hacernos saber qué es lo que estaba saliendo mal. Entonces, ¿cuáles son algunas de las ventajas de incorporar nuevas tecnologías a nuestros programas de compliance? Es uno, garantizar trazabilidad. La trazabilidad te da muchísima claridad de saber exactamente cuánto inició, cuándo terminó, qué denuncias tenemos dormidas, cuánto tiempo llevan las denuncias. En promedio, esta semana, durante este mes se dio a conocer el reporte, uno de los reportes más importantes en temas de denuncias. Y en promedio, una denuncia debe estar entre los 30 y 35 días de investigación. No debe de pasar de ese margen. ¿Por qué? Porque empezamos a mermar la confianza que tenemos en este canal. Entonces, si tenemos un proceso, tenemos claridad, tenemos un mecanismo que es una ventana, saber exactamente cómo van evolucionando las denuncias al interior de nuestra empresa, tendremos mejor control para poder saber cómo podemos abonar a la confianza de la gente que está denunciando. En segundo punto, bueno, tenemos 360 puntos de contacto, es decir, tenemos una visión amplia, no nada más abrirla a nuestros colaboradores, abrirla también a todos aquellos que estén interesados y que nos pueden proporcionar información de valor, nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestros colaboradores, cualquier tercero interesado, si es que estamos con algún otro tipo de política, programa o reconocimiento internacional, nos interesa saber dónde nos estamos equivocando, dónde nos está doliendo para poder abonar una mejora continua de nuestros programas de compliance. Poder tener reportes
en tiempo real. Hoy en día la información se requiere al momento. No necesitamos o no podemos esperar a que nos envíen cierta información o depender de terceros que puedan manejar nuestra información. Realmente la idea es que tú tengas con perfecto control y también garantía de confidencialidad de la información para poder descargar tus propios sistemas, tus propios reportes, tus propias gráficas, analizarlas, poder integrar ese reporte que vas a presentar a la alta dirección sobre cuál es la incidencia de todas tus políticas, dónde nos equivocamos, dónde podemos mejorar, dónde ha incrementado el riesgo, tendencias, estadísticas, de cómo hemos crecido en ciertos temas con relación a otros años, que te permita subir información de años pasados para poder hacer esta comparación que nos ayuda a saber dónde tenemos que invertir un poco más. Esto nos ayuda a tomar decisiones muchísimo más eficientes con relación al ejercicio de nuestros recursos. Uno de los grandes dolores que tenemos como compliance officers es no nos alcanza el presupuesto. Y aquí un punto clave y medular es que no necesariamente tenemos que acabarnos nuestro presupuesto por incorporar tecnología. La magia de que exista la competencia en el mercado es que los precios se vuelven cada vez más atractivos. Cada vez podemos tener acceso a mejores cosas por precios que representen no todo nuestro presupuesto anual. Ayuda a tomar mejores decisiones de manera muchísimo más efectiva. Podemos incorporar temas de inteligencia artificial para prevenir conflictos de interés, poder establecer quiénes están en la alta dirección, quiénes integran el comité de ética, de manera que nuestro sistema detecte estos nombres y si hay alguna denuncia que involucre a alguna de las personas que forman parte de estos grupos, evidentemente no hacer que les llegue la denuncia, no notificarles de la denuncia, para de esa manera poder garantizar esta prevención de conflictos de interés que muchas veces, no muchas veces, obstaculizan la adecuada investigación de estas denuncias. Garantizar el anonimato, eso es súper importante, teniendo en cuenta que confidencialidad es distinto al anonimato. El anonimato es un derecho que nosotros tenemos que garantizarle a todas las personas que trabajan con nosotros. Pero uno de los grandes dolores de las empresas era, oye, ok, Elisa, garantizo el anonimato, pero bueno, después cuando estoy en el proceso de la investigación, no tengo cómo comunicarme con la persona que fue anónima, porque me dejó el correo de superman@todolopuedo.com y le mandé un mail y nunca me contestó y nunca fue posible contactarlo y me dejó muy poca información. Bueno, hay una manera a través de la tecnología hoy en día que pueda ese tercero imparcial quedarse el correo electrónico de la persona, pero darle voz y darle un canal y un medio de comunicación al denunciante anónimo con el comité, con la persona encargada del sistema de denuncias, de manera que sin que ellos sepan o conozcan el correo electrónico, puedan estar al tanto exactamente de cualquier tipo de insumo que nos pueda proporcionar el denunciante sin afectar su derecho o su garantía al anonimato. Recordemos que el anonimato es una consecuencia de la confianza que se tiene en nuestro sistema de denuncias al interior de la empresa. Un anonimato alto es un síntoma de que verdaderamente no estamos haciendo o nos está faltando un poquito más en el tema de la promoción de cuáles son los resultados de un sistema de denuncias, qué pasa cuando presentas una denuncia, qué hay detrás de las bambalinas, que no es una caja negra, no es un hoyo negro, no es una historia de terror, es cuidar a nuestra empresa, cuidar a nuestro negocio, apostar por una trayectoria de largo plazo. En la medida en que nosotros compartimos este tipo de información, la gente empieza a perderle miedo a la herramienta, ver que existen acciones detrás de esto, que evidentemente implica un costo para el negocio, que existen reglas para utilizar la herramienta, y eso es parte de lo que también se tiene que hacer. No es solamente implementar una herramienta, es preparar a la empresa para poder recibir y generar una cultura de denuncia responsable. Eso es lo que más nos interesa. Y sobre todo, a la alta dirección lo que más le va a interesar es que se utilice bien la herramienta, que haya un retorno de inversión por este tipo de gasto que se está generando esta inversión y sobre todo también poder establecer reglas claras de cómo se va a utilizar y qué se va a hacer con los hallazgos o con los resultados que se obtengan después de una investigación interna. Es importante recordar que una denuncia no termina solamente comprobando el hecho. Viene el tema de mejora continua. Siempre tiene que actualizarse nuestro programa de compliance. Tenemos que saber qué políticas nos fallaron, qué riesgos se nos actualizaron. Y no está mal que se nos haya actualizado un riesgo. Incluso creo que es la mejor prueba, y por eso mencionaba que un sistema de denuncias es una prueba de fuego, porque nos permite hacer esta radiografía química sanguínea de dónde ya se nos subió el triglicérido, dónde ya tenemos de repente a quitar porque pues pasamos por alto ciertas cosas. Es prácticamente una manera de estar en constante
check-up de nuestra salud empresarial, de nuestra confianza. Siempre buscar que el anonimato esté abajo del 30%. Un anonimato que ya está arriba del 30% ya nos da ciertos signos de alarma. Tenemos que trabajar por la confianza, tenemos que difundir que existen reglas, que hay protección al denunciante, que hay ciertos mecanismos de cero tolerancia a las represalias por denunciar. Todo esto va abonando a generar una cultura de cumplimiento. Y si aunado a eso presentamos e informamos a la gente qué es lo que sucedió de las denuncias del año pasado, mejoramos tantas políticas, se estableció tal política de no tolerancia a tal situación, tenemos un nuevo compromiso hacia el fomento o la prevención a ciertas conductas. Todo eso empieza a hacer ver a la gente, que son nuestros principales defensores en el interior del negocio, que se está haciendo algo, que verdaderamente puedo confiar en el sistema. Es importante tener en cuenta que la confianza que se deposita en un sistema de denuncias dependerá 100% de la confianza que existe en la alta dirección, que existen todos los que estamos tomando decisiones y que estamos asumiendo acciones por evitar que lo que ya nos sucedió una vez vuelva a suceder. Muchos dolores comunes son de, bueno, sigue denunciado, pero sigue pasando. Entonces, en la medida en que nos permitimos hacer excepciones en el cumplimiento de nuestras políticas, es cuando empezamos a contaminar nuestro ecosistema de cumplimiento, nuestro ecosistema de promoción a la integridad. En resumen, la tecnología nos puede facilitar muchísimos caminos, nos puede ayudar a garantizar una trazabilidad, un seguimiento, una confiabilidad, nos da una visión 360 de lo que está pasando, nos permite tener mejor toma de decisiones informadas y sobre todo ejercer el presupuesto de manera que la mejora continua siempre vaya de frente y que nos ayude a blindarnos de futuros riesgos que puedan presentarse en un mundo tan cambiante como el que tenemos. Entonces, esa sería mi participación hasta aquí. Cualquier duda o pregunta, estamos abiertos. Muchísimas gracias por haber dedicado este espacio y creo que el primer paso ya está dado en animarse a entender un poquito más sobre cómo podemos mejorar nuestra política de cumplimiento de la mano de la tecnología. Así es. Te regreso la palabra. Así es. Adelante. Sí, regresamos justamente al tema de preguntas y respuestas. Ese es el momento que puedan plantear las preguntas. A través del chat ya tengo algunas, pero bueno, de todas formas, si quieren seguir incorporando preguntas, es muy interesante todo lo que escuchamos de Elisa, de Héctor y de Carla, justamente cómo podemos incorporar la tecnología para el cumplimiento, para poder cumplir con lo que marca la ley, sobre todo para la incorporación de políticas de igualdad y no discriminación en la empresa. Entonces, bueno, pues empecemos con preguntas. Ya tengo aquí algunas. A ver, esta es para Carla. Para la maestra Carla nos dicen ¿por qué es obligación de las empresas contar con un protocolo contra discriminación, acoso y hostigamiento sexual? Gracias, Sonia. Bien, la Ley Federal del Trabajo estableció, es una reforma reciente, 2019, esta obligación, y básicamente forma parte de esta política que ha impulsado el gobierno en el sector empresarial para ir erradicando situaciones de desigualdad, de discriminación y de violencia en los centros de trabajo. Entonces, es obligatoria para ir transformando la cultura laboral, pero además trae aparejada una sanción que está señalada en artículos más adelante y establece que aquellas empresas que toleren, permitan o sean omisas en establecer condiciones de igualdad o bien que fomenten la discriminación o la violencia o acoso o hostigamiento, van a ser sancionadas desde 25,000 hasta 480,000 pesos. Entonces, es una manera que se ha establecido a partir de las propias autoridades para llevar a la práctica toda esta política de igualdad, ¿no? Que las empresas asuman el compromiso, que lo difundan con con sus equipos de trabajo y, por supuesto, el protocolo se sumaría como uno de los instrumentos de estos canales de evaluación, de denuncia, que señala Elisa. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Carla. Y tenemos otra pregunta, pero es para el licenciado Héctor. Pero, sí, es que ya no te veía, perdóname. ¿Qué beneficios a corto plazo pueden verse para las empresas al incorporarse políticas de igualdad?
Bueno, yo creo que los beneficios inmediatos se van a notar, no es en el corto plazo, no es para mañana, pero se van a notar en dos cosas. Uno, en el cambio del ambiente laboral, por supuesto, se van a dar cuenta que el ambiente laboral va a mejorar muchísimo y consecuentemente la gente van a tener una mejor productividad. ¿Por qué? Porque cuando la gente entra en una zona en donde se siente confortable con respecto a la forma en que lo tratan, de manera natural va a generar un compromiso adicional para su empresa y para su organización, de manera tal que en el mediano plazo lo van a ver en productividad, lo van a ver en menos faltas, en menos conflictos laborales, en menos problemáticas entre personas de distintos géneros o de distintos gustos o aficiones. Van a ver un tema en donde se van a sentir más cómodos los colaboradores y esto va a implicar necesariamente una mayor productividad. Por supuesto, en la medida en que las políticas de género se vuelvan efectivas, por supuesto que va a haber un mucho mayor compromiso del género beneficiado, que en este caso serán las mujeres, pero también del género que se va a beneficiar indirectamente y colateralmente, que van a ser los hombres. Porque ya lo comentaba Carla, a ver, cuando hablamos de género, no solo hablamos de mujeres, hablamos de que nosotros también, como hombres, vamos a tener acceso a derechos que antes no teníamos, ¿no? Carla me mencionaba, por ejemplo, uno muy evidente y que me gusta mucho porque soy papá, el tema de acceder a los beneficios de ser padre de familia soltero, ¿no? Por ejemplo, oye, pues ¿por qué solo las mamás pueden salir el Día de las Madres? ¿Por qué si yo soy papá no puedo salir el Día del Padre, por ejemplo, ¿no? Y esto beneficia a hombres y a mujeres. Entonces, si ustedes me lo preguntan, por supuesto va a haber un mejor y mayor compromiso para las empresas que beneficien a sus colaboradores. Por supuesto, si tú necesitas también un crédito, un financiamiento, un factoraje, o inclusive quieres cotizar en bolsa o en algún mercado de valores, hoy una de estas políticas que te van a evaluar va a ser esta. Entonces, no solo tiene un beneficio reputacional, en beneficio de tus colaboradores, sino que va a tener un beneficio económico directo. Porque tú teniendo una política clara y efectiva en temas de inclusión y género, seguramente vas a calificar para cualquier tipo de crédito o para cualquier tipo de financiamiento público o privado nacional y, lo quiero acotar, internacional. Hoy a nivel internacional este tema es un tema preponderante para hacer negocios. Inclusive, me atrevo a decirles que en la cadena de suministro se van a ir quedando rezagadas aquellas empresas que no formen parte de estos modelos de sostenibilidad social y ambiental y económica de las organizaciones. ¿Por qué? Porque al final del tiempo no van a acceder a estos nuevos compromisos y a estos nuevos proyectos. Si hoy queremos formar parte del beneficio del nearshoring, seguramente nos lo van a pedir, ¿no? Si queremos trabajar con Bombardier, con Carrier, si queremos trabajar con Siemens, si queremos trabajar con Shell, aún con la empresa más ruda a nivel internacional que haya en temas económicos, nos van a pedir estas políticas. Se los digo como ejemplo, en mi caso, yo se los repito, intenté brindar consultoría a una empresa de estas grandototas y una de mis políticas que me falló fue esta. Y pues obviamente no logré obtener el contrato. Y a partir de ahí me concienticé de que esto es necesario y fundamental. Entonces, si ustedes me preguntan los beneficios, en el corto plazo es reputacional, en el mediano plazo es mejor ambiente laboral y en el largo plazo productividad y acceso a fuentes de financiamiento público y privado. Sí, Muchísimas perfecto. gracias. Muchas gracias, Héctor, por responder esta pregunta. Y bueno, tengo otra para la maestra Elisa. Nos preguntan, ¿la implementación de la tecnología para compliance es caro? Muchas gracias, Sonia. No, realmente creo que esa es la magia, como mencionaba, la magia de que haya ya cada vez más competencia, que al final estamos obligados como proveedores a darte mejor calidad, incorporar mejor tecnología a un costo que verdaderamente sea accesible para cualquier empresa.
Y parte de lo que nosotros tenemos muy, muy, muy claro en Éticos Global y ahorita en Cumpli es el hecho de verdaderamente apostar porque pequeñas, medianas, empresas, pymes, empresas que realmente están iniciando en su emprendimiento, pues verdaderamente tengan acceso a este tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque podrás no tener nada de políticas de compliance en tu empresa, pero si implementas un canal así, puedes empezarte a enterar de dónde te está doliendo, dónde ya estás enfermo y qué puedes empezar a hacer para que disminuyas ese nivel de azúcar o de triglicéridos. Es súper importante que también te abras. Y eso implica valor, implica preparación, y ahí es donde nosotros los llevamos de la mano. Solo si hazlo muy conscientemente de que quieres verdaderamente mejorar. Porque esto es un compromiso de largo plazo, es un compromiso de querer estarlo haciendo bien, de querer verdaderamente apostar por siempre estar en mejora continua, hacer el esfuerzo por verdaderamente ser congruentes con lo que decimos, pensamos y hacemos. Y no, realmente no es caro. Tenemos paquetes muy, muy básicos que van desde $90 al mes. Realmente, incluso dependiendo del caso de las empresas, podría llegar a ser $80 al mes. La tecnología como más de entrada al mercado, pero nos adaptamos 100% a tu tamaño, a tus necesidades. Sería cuestión como de platicar, pero muy buena pregunta. Gracias, Sonia. Perfecto, muchas gracias, maestra. Qué interesante. Y bueno, tenemos otra pregunta para la maestra Carla. ¿El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 2020 se encuentra activo y aplicándose en las empresas actualmente? No, porque el programa de política, la política nacional que conlleva el programa para igualdad, básicamente está dirigido hacia el sector público. Entonces, aunque se han implementado algunas acciones como esta reforma en temas de... Sí, ya vi lo de las computadoras, ¿no? Tenemos un micrófono prendido. ¿Nos podrían apoyar, por favor? Gracias. Adelante, perdón. Está bien, gracias. Bien, sí, comentaba que la política nacional básicamente va dirigida hacia las autoridades y hay pocos avances o pequeñas reformas que apenas están llevando a la práctica. ¿Cuál es la diferencia? Que la política nacional responde a un compromiso del Estado mexicano con el sector, con el ámbito internacional, los organismos internacionales, y parte de eso, bueno, sí es que haya estas adecuaciones a la ley, como esta reforma laboral que ya comentaba del 2019, pero realmente todavía estamos en presencia de la buena voluntad, ¿no? El hecho de que se vayan dando estas dinámicas de integración del principio de igualdad y no discriminación en las políticas regulatorias de las empresas, todavía está desde el enfoque de la voluntad de las empresas. Hasta ahora lo único que podríamos identificar como parte de esa política nacional es la reforma laboral en términos del 132. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, tenemos una última pregunta, creo que ya estamos sobre tiempo. Tenemos una última pregunta para el licenciado Héctor. ¿Las empresas están obligadas a elaborar y a aplicar un plan de igualdad? Y en todo caso, ¿qué áreas sería quien tendría que implementarlo y quién tendría que regularlo? Sí, en principio, como ya lo comentaba Carla, en términos de la Ley Federal de Trabajo y de las políticas o disposiciones complementarias, sí es obligatorio tener una política de esta naturaleza. Y por otro lado, en mi opinión, creo que el área idónea para la implementación de estas políticas es el área de cumplimiento. ¿Por qué? Porque ya tiene esta metodología. Elisa lo mencionaba, generalmente estas políticas se quedaban para el área de auditoría, pero recordemos que las áreas de auditoría, más que preventivas, dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, son correctivas. El compliance officer es un business partner o un asesor interno dentro de las organizaciones. Y creo que es la segunda línea de defensa que es precisamente el compliance officer, quien debe de ver y velar porque se cumplan con estas políticas de manera, ojo, autorregulada y voluntaria. Si no fuese esto posible, entonces sí tendría que pasar al área de auditoría para que tome otras medidas. Pero en mi opinión, considero que quien debiera llevar esta política inicialmente es el área de cumplimiento, quien debe de velar porque se proteja y se cubra y se cumplan con los postulados
de estas políticas debe ser el área de cumplimiento de la mano del área de recursos humanos. ¿Por qué? Porque finalmente esto va a caer en el ámbito laboral, ¿no? No puede ir solo el compliance officer, tiene que ir con el área de recursos humanos o de talento o como le llamen ahora, y también con el área legal laboral. ¿Por qué? Porque como lo comentamos, esto no es un juego, se convierte, no es potestativo prácticamente, se puede convertir del otro lado en un riesgo legal y tiene que estar de la mano de los abogados, pero quien creo que debe coordinar el esfuerzo de implementación es el área de cumplimiento normativo. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Héctor, por contestar esta pregunta. Y bueno, pues ya no tenemos preguntas en este momento. Les agradecemos mucho la presencia el día de hoy, que se hayan tomado el tiempo, como dice Elisa, es el primer paso, el poder ocuparse de estos temas y justamente cómo la incorporación de la tecnología nos puede ayudar y cuáles son los beneficios de cumplir con temas de políticas de igualdad, cómo nos pueden evitar multas, cómo podemos tener beneficios a corto, mediano y largo plazo, cómo puede impactar incluso en la vida del personal de trabajo que está en la vida personal, en la vida laboral. Entonces, bueno, como podemos ver, hay muchos beneficios, no solamente para la empresa como el núcleo económico, sino y se impacta hacia muchos espacios. Entonces, bueno, esperamos que este tema haya sido de su interés. Y bueno, le cedo el micrófono al licenciado Héctor para poder dar cierre a esta presentación. Muchísimas gracias, gracias a todos los participantes, gracias al equipo, a Sonia, a Carla, a Elisa, que la verdad es que son verdaderas expertas en la materia y agradezco infinitamente que me hayan incorporado y que me permitan participar en un esfuerzo de este tipo, sumando pues conocimiento entre las partes. Les agradecemos muchísimo y quiero cerrar con esta frase: una empresa verdaderamente exitosa no solo es rentable, sino que también es inclusiva y equitativa para todos sus colaboradores y aliados. Y esto es una empresa del siglo XXI, ¿no? Entonces creo que es parte de lo que debemos hoy considerar dentro de nuestras organizaciones. Muchísimas gracias a todos. No sé si hay algún comentario adicional. Si no, pues les deseo una excelente tarde y que preparen sus maletas para estas vacaciones. Gracias. Gracias a todos. Muy buena tarde. Gracias, bonita tarde. Igualmente. Gracias, excelente, bye. Bye. Gracias, María. Bye. Nos pregunta Mónica que si podríamos compartir la ponencia. Yo creo que Por sí, favor. vamos a socializar. Sí, claro. Venga, gracias, bonita tarde. Hasta luego. Buena tarde. Chao. Chao. Pues listo, equipo. Tenemos todavía a otra persona. Sí. Ya. Voy a dejar de grabar, pero salvo su mejor opinión, pues quedó bonito, quedó padre y sobre todo creo que esto nos debe ayudar para difundir, ¿no? Déjenme